que por lo menos las tiene y que no remite al partido del Frente Amplio, que es lo que plantean, por ejemplo, en la interna del Frente, ¿no? Un programa único. Acá, Laura Raffo bajó a tierra un programa de propuestas, en el que, obviamente, con todos sus equipos técnicos de Sumar, nos está acompañando, la vamos a presentar en instantes nada más, la coordinadora de estos equipos, que es Valentina Arlegui, para que no tengamos que ir todos de cabeza a leer las 100 y pico de páginas, a menos que realmente les interese puntualmente el tema, quieran saber. Ella nos va a ayudar un poco a aprender a navegarlo, para poderlo hacer también con un poco de información previa. Repasemos lo que decía la propia Laura Raffo sobre su programa. Propuestas para hacer historia se titula el documento que se publicó este lunes en la página hagamoshistoria.uy. Allí la precandidata nacionalista Laura Raffo plantea en 6 capítulos su visión sobre la situación y medidas que buscan lo que ella denomina una segunda etapa de transformaciones. Trabajaron más de 130 personas, ciudadanos, técnicos, profesionales. Son propuestas que dan respuesta a lo que nos plantearon los uruguayos en las giras por todo el país y que además resumen la visión que tenemos con el Uruguay que soñamos, de más oportunidades para todos. El primer capítulo es el de empleo y bajar el costo de vida. Por ejemplo, se propone flexibilizar los mecanismos de importación y exonerar de aportes patronales y personales a la seguridad social por 1 año, la contratación de nuevos trabajadores con sueldos inferiores a 30.000 pesos. También plantea crear una categoría denominada aprendiz para contratar a jóvenes de 18 a 21 años. En el segundo capítulo, Convivencia en Paz, Raffo apoya habilitar los allanamientos nocturnos, plantea pasar 1000 efectivos del ejército a la policía y duplicar las cámaras de seguridad, también crear 3000 nuevas plazas en las cárceles. El tercer capítulo es el de innovación y desarrollo productivo. Entre otras medidas incluye desburocratizar, modernizar y digitalizar todo el Estado, eliminando la multiplicidad de trámites, certificados, registros, permisos e inspecciones. Promete reducir el costo de la energía, volviendo a discutir la liberalización no solo de la importación, sino también de la distribución del combustible. El cuarto capítulo es el de la salud. Plantea incorporar progresivamente al Sistema Nacional Integrado a las instituciones que hoy están afuera: sanidad militar, sanidad policial y hospital de clínicas. En el quinto capítulo, el de la educación, propone ampliar la cantidad de escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido y ampliar el alcance territorial de la Universidad Tecnológica. El último capítulo es el de sociedad. Allí incluye reforzar la experiencia de trabajo protegido, mantener los subsidios energéticos a sectores vulnerables y acciones dirigidas a las mujeres, los jóvenes, adultos mayores y discapacitados. Muchísimas gracias. Bueno, y la verdad que tiene un punteo de temas muy interesantes, concretos, pragmáticos. Ojalá nos diera tiempo para repasar, aunque sea algunos de los que más nos pueden resonar a nosotros como ciudadanos, ¿no? Pero antes te aprovecho, primero te presento, Valentina Arlegui, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Te quería aprovechar para afinar un poco más esa idea que había planteado Laura Raffo directamente, públicamente, y que quedó por ahí un poco medio confusa, sobre todo pensando en cómo implementarse, que son los 15.000 puestos de trabajo para los jóvenes. La primera pregunta es, la realidad de los jóvenes y los desafíos de ingresar al mercado laboral, que es una realidad clarísima en nuestro país. Ahora, ¿no es en el mundo entero también? Bueno, a ver, sí puede ser en el mundo entero y a mí igual me preocupan particularmente los jóvenes del Uruguay. No, está claro, pero porque también eso te mide otra cosa, te mide, bueno, si somos los únicos, evidentemente hay cambios estructurales a los que hay que atender. Sin duda, pero particularmente se da acá que si bien a mí me gusta ponerle un poco de contexto a este tipo de cosas, ¿no? O sea, nosotros asumimos, vino la pandemia, asumimos previo a la pandemia con un 10,5% de desempleo,
logramos llevarlo en promedio este año a un 8,3. Sin embargo, o sea, pese a la recuperación del empleo, hay una foto estructural que se sigue dando, que es que el desempleo juvenil es un triple de la tasa promedio del resto de la población. Y eso es algo que nos preocupa, porque justamente donde tenemos el principal foco y donde tenemos que brindar las principales oportunidades es para los jóvenes, porque yo no quiero ser parte de un país donde los jóvenes no tengan oportunidades y tengan que pensar en ir a otros lados. Y me parece que nosotros tenemos una oportunidad única, ya les digo, pese a la mejora que hubo del empleo, de seguir profundizando en estas políticas. Se hizo mucho en este gobierno, porque realmente nosotros tenemos la ley 19.973 que establece subsidios y protege el trabajo juvenil, pero entendemos que llegó el momento de pensar en otras figuras y otros cambios que permitan justamente la concreción de estos 15.000 puestos de trabajo. ¿Para quiénes están pensados? Y bueno, están pensados para jóvenes hasta 25 años, justamente contemplando esa primera experiencia laboral. Sí. Porque, ¿qué nos pasa? A ver, todas las propuestas que tú hacías mención recién... Tienen algo en el currículum, ¿no? Y que estaban en el tape que mostraban, son propuestas, o lo que pretenden las propuestas para hacer historia que nosotros publicamos, que son 111 páginas de propuestas, son cosas que nosotros recogimos a lo largo de las giras que ha hecho Laura a lo largo y ancho del país. Es el planteo que hace la gente, y el planteo que hacen es... mi chiquilín no consigue trabajo, no tiene la posibilidad de insertarse. Cuando hablas con los jóvenes te dicen, al puesto de trabajo que nosotros vamos a presentarnos, te piden experiencia. Yo con 19 años, recién salido, si terminé el ciclo básico o si no lo terminé. Bueno, pero ahí hay una gran diferencia, ¿no? Por supuesto. Entonces... Y obviamente que impulsamos la transformación educativa para mejorar esas tasas de poder terminar la educación, porque tenemos mucha más chance de conseguir empleo si terminamos. De calidad, además. Absolutamente, que es lo que pretendemos. Pero nosotros pretendemos con estos 15.000 puestos, ¿qué pasa en Uruguay? Que es algo que había un estudio del CED que nos lo mostraba. Lo que termina pasando es que es muy caro contratar. ¿Por qué? Porque en definitiva, vos contratás a alguien, le pagás un dinero, a esa persona la plata le rinde poco, pero a vos te sale carísimo tenerlo. Por cada 1.000 pesos que nosotros le pagamos a un trabajador, al empleador le cuesta 1.430 pesos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? Es un 43% de diferencia y somos de los más caros de la región. Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? Es el objetivo que esos jóvenes puedan acceder y que existan empleo y se creen empleos que hoy no existen. Porque, ¿qué nos termina pasando también de esas recorridas? Pero falta información para que la gente termine de entender por dónde va. Está pensado para jóvenes que no terminaron, por ejemplo, sus estudios. Que no terminaron o que terminaron, porque es de personas hasta 25 años. Está, perfecto. Está pensado para que no seas un trabajador que aporta. Está pensado, o sea, no tenés que tener en los últimos 90 días aportes a BPS, o sea, tenés que estar en situación de desempleo. Bien, pero cuando te contrata la empresa, ¿en calidad de qué te contrata? Te contrata en lo que quiera la empresa y lo que precisa. Va a aportar todo lo que tenga que aportar. Exactamente. Por ejemplo, ahora, para los jóvenes, trabajo de tecnología, para todo el manejo de las redes sociales. ¿Cuántos comercios hoy empezaron a raíz de la pandemia a vender online? A vender mediante redes, a vender por web. Y bueno, todo eso requiere un manejo de las redes, de las páginas, etcétera, que lo hacen los jóvenes. Pero cuando decís, ¿por qué trajiste a colación lo caro que es para el que contrata? Porque muchas veces de esas recorridas, lo que hablamos con los emprendedores, y cuando yo hablo de emprendedores hablo del que tiene una roticería, del que tiene una panadería, que muchas veces trabajan muchísimas horas los patrones porque tienen ese miedo a contratar. O porque tienen ese peso de decir, me sale muy caro contratar y por tanto no tengo a alguien que me haga las tareas más básicas. Pero y en este razonamiento, en esta propuesta, ¿las empresas que contraten a estos jóvenes estarían exoneradas de algo? Sí, estarían exoneradas de aportes patronales y a su vez los jóvenes estarían exonerados de aportes personales. O sea, ese 15% que paga el trabajador y ese 7,5% que pagan las empresas estaría subsidiado por el Estado. Esa medida en 15.000 puestos de trabajo son aproximadamente unos 40 millones de dólares. Nosotros esos 40 millones de dólares no lo vemos como gasto, lo vemos como inversión. Sí. Nosotros lo que estamos haciendo no es darle el pescado, es ayudarlo a conseguir una caña para que pueda empezar a pescar en un mercado laboral que es difícil entrar. Es difícil porque todavía los efectos de la transformación educativa no se han visto y muchas veces terminan el ciclo básico y está totalmente divorciado del mercado laboral. Entonces, vas a enfrentarte a tu primer trabajo, te piden experiencia, es imposible porque estás saliendo. Entonces, es una forma de crear 15.000 puestos de trabajo que hoy no existen para que esos jóvenes tengan su primera experiencia.
Estamos hablando de tareas técnicas, tareas administrativas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de tareas que puedan hacer ese tipo de jóvenes que se acercan o personas que ganen menos Que de no 30.000 requieran, pesos. obviamente, mayores conocimientos. De hecho, no Pero van a que tenerlos. si reciben mayores conocimientos Sí, no van a contratar a una exacto, persona que exacto. recién termina o que tiene 18, 19 años. Son tareas principalmente de apoyo. Nosotros tenemos como foco que sean tareas también de la mano de la tecnología. O sea, hoy a raíz de la pandemia yo creo que nosotros en el mercado laboral terminamos haciendo un proceso que tal vez nos iba a llevar 10 años en 6 meses. El comercio, como les decía, por internet y determinadas cosas que requieren hoy habilidades digitales que a veces a los que no las tenían complica. Entonces la idea es que esos jóvenes se inserten en ese tipo de puestos. Bien. ¿Y por cuánto tiempo sería? Porque supongo que serían contratos a La idea es que tiempo sea determinado por- para que se pueda renovar, porque son 15.000, no son infinitos tampoco, La idea es que sea ¿no? por 12 meses. Ahí está, por 12 meses. Exacto. ¿Con la posibilidad de renovarse o tiene que dejar lugar a otro? La idea es que si a la empresa le sirve y está contenta con el joven y al joven le sirve también, siga en ese trabajo. Bien. Igual, una precisión Sí, sí, nomás. por favor. Nosotros, Pregunta. sí, La cifra de 40 millones es el costo anual. es el costo Sí, anual. claro. Porque exacto. estuve haciendo los números. Sí, 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 son 109.000 por cada puesto de trabajo, 109.000 por 15 te da 40 millones de dólares. Nosotros ahí creemos en la política pública real y para eso hay que cuantificarla, porque a Sí, veces está bien. hablar de buenos deseos sin pasarlo a números y sin saber Perfecto. si en el presupuesto vas a poder hacer frente o no, no tiene sentido. Lo único que quería precisar es, nosotros creo que tenemos a veces que actualizar un poco el chip cuando hablamos de relaciones laborales, porque eso de los contratos indeterminados, eso de que tú entrabas a la empresa y pasabas 45 años y te jubilabas en la misma empresa ya no sucede. Entonces a veces tenemos miedo de hablar de contratos cortos, pero la realidad laboral termina siendo de contrato corto. Simplemente eso. No, está bien. Nos asusta a los que venimos de la vieja guardia, ¿no? Claro, obviamente. Porque además hay que ver en qué categoría ponen este debate, esta discusión. En flexibilización de trabajo, desregularización, precariedad, ¿no? O sea, hay tantas miradas sobre esta realidad que estamos viviendo, que de verdad avanza a pasos agigantados, a la que se le suma en el mercado laboral todos los demás desafíos que hay por delante que tienen que ver con la tecnología y demás, ¿no? Sí, yo hay un matiz simplemente. Cuando pensamos a veces en las normas laborales, pensemos que muchas se hicieron en una época fordista, taylorista, donde uno iba 8 horas a una fábrica a vender su fuerza de trabajo para una plusvalía. Es un mundo que hoy ya no existe. Entonces, si nosotros queremos con esa cabeza de hace 40 o 50 años entender el mercado laboral actual, yo creo que no nos va a ir bien. Pero la clave de explotados y explotadores sigue muy vigente para un sector de la sociedad, ¿no? Bueno, no al que yo pertenezco. Yo consigo las relaciones laborales en base a la colaboración y no al conflicto. Yo entiendo que si nosotros colaboramos y se entiende, o sea, para mí filosóficamente quien tiene que crear el empleo no es el Estado, sino es el sector privado. Si yo ayudo a ese sector privado va a crear más fuentes laborales. ¿Y cuál es la mayor beneficio que puede tener el trabajador? La libertad de elegir. Y eso es el pleno empleo, obviamente al que apuntamos siempre. Yo soy libre cuando puedo elegir. Entonces yo lo que busco es que haya cada vez más y mejores empleos de mayor calidad, estimulando justamente al privado para que lo genere con este tipo de exoneraciones y que sea el trabajador el que pueda optar según lo que quiera, las condiciones que le sirvan. Y no hay que tener miedo a hablar de flexibilidad o de cambiar las condiciones. Bien, este debate daría para mucho más, solo este aspecto, ¿no? Obviamente, pero si no, no vamos a llegar nunca a estas 100 y pico de páginas del programa que trae Laura Raffo, que tiene a, bueno, Arlegui como coordinadora de los... ¿Cuántos son? ¿Cuántos equipos técnicos? Somos más de 130 técnicos. Más de 130 técnicos. Bien. Voy a jugar con palabras. Propuestas para hacer historia, ¿no? Hacer historia, uno se imagina algo muy revolucionario. ¿Cuál sería la más revolucionaria de todas las propuestas que aparecen allí? Bueno, en realidad la idea del programa fue poner al individuo en el centro, ¿no? Entendiendo que cada uno hace historia el que se levanta a las 6 de la mañana y con mucho sacrificio saca su emprendimiento adelante. Hace historia el que le pone tecnología a su trabajo y con eso logra mejorar la productividad. Todos, de cierta manera,
en nuestra vida podemos hacer historia. Esa fue un poco la idea que surgió de ese programa. Yo si tuviera que destacar una propuesta, obviamente que destacaría la de los 15.000 puestos de trabajo que ya conversamos, pero hay propuestas que son muy innovadoras. Nuestra idea es generar una reforma del Estado, la tan mentada reforma del Estado que la hemos escuchado hablar en varias ocasiones y en cada campaña está sobre la mesa, buscando justamente desburocratizar y facilitar a esas empresas y que muchas veces tienen varios trámites y diferentes certificaciones y es una peregrinación en cada organismo para poder lograr vender una mermelada, porque en definitiva a veces en lo más simple y para emprendedores que capaz que no tienen la posibilidad de pagar un estudio jurídico que le haga un estudio de viabilidad de su producto y le diga todo lo que requiere, ¿qué termina pasando? Lo que termina pasando es que a veces agarran la plata de un despido, empiezan un emprendimiento propio. La idea, pero estamos hablando de que una persona que hace torta de jamón y queso para ir a vender a la terminal Río Branco, ¿no? No estamos hablando de UPM ni ninguna multinacional. Y lo que a veces por desconocimiento, lo que termina pasando es que esa persona se termina complicando, abre una empresa, después no sabe cómo hacer, termina generando deuda y después no se puede jubilar. Entonces, la idea nuestra es generar justamente un Estado más amigable y más cercano a esa persona que está teniendo un emprendimiento. ¿Desburocratizar supone eliminar puestos de trabajo o cómo se haría? No, no necesariamente. ¿Por qué eliminar? Simplemente se pueden... ¿Qué genera burocracia? A ver. ¿Qué genera burocracia? Para mí, muchas veces la poca comunicación entre organismos del Estado. La falta de ventanillas únicas. A veces uno va de organismo en organismo y me refiero, vamos a poner el ejemplo de las mermeladas. Tenés bromatología, tenés también temas municipales, otros que son nacionales, Ministerio de Ganadería. O sea, hay un montón y en cada pero área uno podría actividad... pensar, está lleno de ventanillas porque hay que justificar a cada ventanillero. ¿Entendés? O sea, ¿cómo desburocratizás manteniendo todo ese personal? Con tecnología. Con tecnología. Yo creo que hoy nosotros tenemos y la pandemia nos dio la posibilidad de trabajar interinstitucionalmente de mejor manera. Muchas veces le pedimos al ciudadano, al que va a hacer un trámite, cosas que el propio organismo tiene. Entonces, y bueno, pero sucede. Este gobierno ha avanzado en gobierno digital y Uruguay ha avanzado en todo lo que es el gobierno digital. Porque aparte en Uruguay tenemos una costumbre muy sana que es el que viene construye sobre lo hecho y no tira todo por la borda y empieza de cero. Entonces yo creo que vamos en el buen camino, pero nos parece que hace falta poner el pie en el acelerador para esa reforma del Estado que se dé. Y no necesariamente es menos funcionarios públicos, a veces es reubicándolos y capacitándolos para hacer otra tarea. A ver, los escucho. Vero. Sí, bueno, tenemos unas cuantas preguntas, pero vinculadas, por ejemplo, a un tema que está sonando fuerte, que preocupa, que es la pobreza infantil. ¿Cuáles son las propuestas concretas para atender a esa población, más allá de lo que tiene que ver con el empleo, que sabemos que repercute directamente sobre los ingresos de muchas familias, pero pensando en esa población concreta, ¿qué hay allí en esas más de 100 páginas? Bien, en esas más de 100 páginas lo que tenemos es un capítulo desarrollado sobre políticas sociales donde se va a seguir, nosotros estamos muy conformes con lo que se ha hecho a través de, por ejemplo, el bono solidario de UTE, a través de las ayudas que lleva Mides, y nosotros enfocamos fuertemente en la educación. Nuestra propuesta está concretamente en duplicar los centros María Espínola, pasando de 59 a 119, justamente que son los centros educativos donde la población de quintiles más bajos es donde va. Y entendemos que nosotros creemos en la herramienta del empleo como para que las personas salgan de la situación de pobreza. Pero no hay ningún programa específico para esa población, como un programa de transferencia directa, por ejemplo. No, pensando en sí, por ejemplo, puede ser transferencias directas, no sé. Concretamente como transferencia directa. ¿Se está conforme con lo que se ha hecho? Porque justamente tal vez lo que muestran las últimas cifras sobre pobreza es que no han logrado revertir ese fenómeno, sobre todo de infantilización, que no es nuevo, por supuesto, ¿no? Por supuesto que no, y que aparte lamentablemente termina siendo estructural. Sí. A ver, es muy difícil gobernar o pretender gobernar y estar conforme. Es como imposible, porque siempre va a quedar un ciudadano rezagado y siempre va a quedar a alguien para mejorarle su calidad de vida, que es, en última instancia, por lo que hacemos política. Pero como transferencia concreta no está previsto. Sí están previstas políticas transversales a través de políticas sociales para ayudar a esos hogares basados en los centros educativos. Queremos más escuelas que lleguen a contexto crítico y queremos sacar de la vulnerabilidad a esa población.
más a largo plazo, algo sostenible, por lo que estoy entendiendo. Exactamente. Bien. Sí. Yo creo que un signo que surge de cada uno de los capítulos del programa de Laura, coordinado por Valentina, que creo que también tiene mucho que ver con ellas, es la clave de desarrollo en la que se puede leer cada una de las propuestas de la modernidad y esta impronta moderna de entender a la política, pero también está mucho lo cotidiano, y en esto que tú decías, bueno, son propuestas que se fueron recogiendo a lo largo del recorrido de todo el país. Yo creo que eso es muy claro. Y quería preguntarte un poquito, porque me parece que tiene que ver con esa realidad cotidiana y con lo necesario de corregir para que Uruguay pueda dar un salto al desarrollo del famoso bajar el costo de vida de todos los uruguayos, que hemos escuchado mucho a Laura hacer referencia y que tiene un poco de estas dos cosas. Bien. A ver, con el equipo le hacemos un chiste a Laura, que ella está obsesionada con el salto cualitativo del Uruguay, ¿no? Uruguay crece aproximadamente a un 2% y ella sueña o piensa que Uruguay puede crecer más. No quiero dar un número porque después no es mi palo, es el de los economistas, pero en definitiva sueña y piensa con ese salto cualitativo justamente al desarrollo y que Uruguay haga la diferencia. Para eso, bajar el costo de vida es importante porque Uruguay es estructuralmente caro. Exacto. Si bien en este periodo de gobierno se ha hecho muy buena tarea desde el punto de vista macroeconómico y se ha ordenado la casa, mejorando la calificación de todos los organismos internacionales y eso nos permite acceder a créditos internacionales más baratos, lo que nos falta ahora, en esta segunda etapa de transformaciones, es bajarlo a la microeconomía. Y es que el dinero en el bolsillo de los uruguayos rinda más. ¿Cómo? Pagando menos alquiler, comprando alimentos de manera más barata. Y ahí nosotros detectamos, con la mesa de economía, detectó la mesa de economía básicamente, algunos problemas de monopolios en algunos mercados. Por eso nosotros proponemos facilitar las importaciones. Nos cuesta mucho y hemos recorrido mucho el litoral, sobre todo con la diferencia cambiaria con Argentina el año pasado y parte de este año. Y es muy difícil entender por qué, y el clásico ejemplo de la pasta de dientes o los elementos de higiene personal, salen 5 veces menos en Argentina y 3 veces menos en Brasil. Porque en definitiva nosotros también podríamos adquirir esos productos más baratos si simplificáramos, por ejemplo, los registros que hay que hacer ante el Ministerio de Salud Pública. Entonces, facilitar las importaciones es una de las propuestas que nosotros manejamos. El promover la competencia en determinados mercados también ¿Desmonopolizar facilita qué, por ejemplo? ¿Cómo, perdón? ¿Desmonopolizar qué? No es desmonopolizar, es buscar, porque no es que sea un monopolio. Bueno, como hiciste referencia a algunos monopolios. Monopolios que se dan en los hechos. Y no quiero nombrar ninguna multinacional, pero en definitiva hay elementos de higiene personal que hoy es prácticamente un monopolio en los hechos. Entonces buscar que el comerciante de frontera o el comerciante de Montevideo pueda comprarlo en algún lugar más barato, traerlo y por tanto que eso repercuta en bajar el precio para los consumidores. ¿Dijiste bajar el precio de la energía, puede ser? Bajar el precio de la energía y liberalizar el tema de los combustibles. Uruguay paga, hoy la nafta en Uruguay sale carísima en comparación con otros lugares del mundo, y en definitiva nosotros entendemos que liberalizando la comercialización del combustible también ayudaríamos a bajar ese costo. Primero igual te tenían que convencer al resto de la coalición eventualmente, ¿no? Ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo. Pero, ¿y de la energía? Y la energía también, a ver, Uruguay cambió su matriz energética y eso fue algo que es visto con muy buenos ojos. En este periodo UTE también mejoró, pero hoy en día, si uno compara con países de la región, seguimos pagando la energía cara. Y sobre todo eso, para el agro, termina siendo un problema de competitividad. Pero ¿y por dónde irían para poder bajar ese costo? Mapear básicamente a Uruguay desde el punto de vista energético y ver cómo podemos generar caminos para que sea más barato el costo de tener esa energía. Pero no hay una propuesta concreta, es una expresión de deseo, digamos. Sí. Bien. Connie. Me interesa profundizar un poquito sobre la reforma del Estado. En Uruguay se empezó a hablar de la reforma del Estado al segundo año del gobierno Sanguinetti I en 1986, en que un gran conductor de los tiempos de los 50, que se llamaba Mario César, hizo renacer un programa de debate y el tema central fue la reforma del Estado.
lo cuento simplemente como referencia porque empezó por dos temas. Uno era la reforma del Estado en la aviación y el otro era la reforma del Estado en los seguros. Así empezamos. Yo estaba sentado del lado de los que impulsábamos la reforma del Estado en aquel momento en las dos empresas, en los dos mercados. Han pasado 40 años. El propio, digamos, cuando vino el Mujica dijo, lo primero que tengo que hacer, además de la educación, es la reforma del Estado. En ninguna de las dos, ni la de la educación ni de la reforma del Estado, se la llevaron. Sin embargo, el país cambió mucho. Cambió mucho fundamentalmente en el gobierno del doctor Lacalle, donde se transformó el puerto, donde se transformaron los seguros, donde se hizo desaparecer empresas. Nadie sabe que existía el ILPE y fue de hecho desaparecer. El SOIP. No es SOIP, no, se llamaba ILPE. Previo. Cuando lo resucitaron, porque antes porque tenía los loberos. Bueno, ¿Qué era el ILPE? el ILPE era Instituto Lobero y Pesquero del Estado, que era una institución que se suponía que procesaba pescado para que se vendiera barato en las ferias. Pero cuando yo llegué a la oficina y me entrevisté con el presidente, me dijo, director, necesito que me apure el pago de los fileteros. Le digo, presidente, ¿usted tiene fileteros en la institución? Me dice, tengo 170. ¡Ah, la pucha! ¿Y qué pescado tienen? No, ninguno. Ah, ¿cómo no tienen ningún pescado y tienen fileteros? ¿Y usted quiere que yo le apruebe una partida para que usted le pague a los fileteros? Saque a esos señores rápidamente porque yo no le autorizo un pago más. Digo, para que la gente sepa que no nacimos ayer muchos de los que estamos protestando contra algunas cosas que no se arreglan nunca. El ILPE se hizo desaparecer con la ley de empresas públicas y el PIT-CNT no movió una lapicera para que eso no ocurriera, por lo tanto desapareció. Ahora sé de un periodista muy encantador que está tratando de hacer un libro sobre la historia del ILPE. Bueno, pero digo, han pasado tantos años y no pegamos ese gran salto de calidad. Y cada vez cuesta más porque cada vez se agranda más ese Estado. Yo vería dos cosas que me parecen, a ver si esto lo está. Una es respecto a la administración, es decir, el Estado como administrador, ya no de servicios y cosas que son las empresas públicas, no, la administración para el ciudadano. ¿Qué tienen pensado para que el foco no sean los funcionarios públicos, que es la manera bajo la que se mueve el sindicato que dirige Martín Pereira, ¿tá? De los funcionarios del Estado, y la otra parte que no es la administración, que es la producción de bienes y servicios, y ahí lo que importa es, mucho más que nada, la liberalización de los mercados. Eliminación total de los monopolios. ¿Cómo ven esos dos temas? Bueno, esa pregunta de examen era como para 2 horas de respuesta. Voy a intentar resumirlo rápidamente. En primer lugar, destacar que, porque hacías mención al gremio de los funcionarios públicos, esto no es algo contra los funcionarios públicos. Como en todos los lugares, hay de los excelentes, de los más o menos y de los malos. Como lo hay en todos los órdenes de la vida. Entonces, a mí me importa destacar eso. Yo actualmente estoy al frente de un ministerio y yo tengo excelentes funcionarios públicos. Gente muy comprometida, que trabaja muchísimo y que realmente tiene una lealtad institucional y un servicio al ciudadano que es de destacar. Entonces, a ver, esto no es para generalizar y que son todos malos, porque hay de cierta manera un estigma de los funcionarios públicos que a mí me gustaría desmitificarlo porque no es así. Nosotros lo que pensamos y creemos es que, en definitiva, hoy en día existe un procedimiento administrativo, sobre todo el contencioso anulatorio, que es lento, que es ineficiente, porque en definitiva cuando llega a veces pasaron 4 años, 5 años, y que en definitiva nosotros estaríamos de acuerdo en reformularlo.
¿Se ha avanzado? Sí, por supuesto se ha avanzado. En la última rendición de cuentas se crearon 4 juzgados contenciosos. Sí nos gustaría que existiera una modernización y una nueva ley de procedimiento administrativo, porque nos parece que eso también lo va a hacer un poco más rápido y más a los tiempos actuales. También pensamos en una reforma del TOCAF. A veces ese texto ordenado de compras públicas termina, creo yo, y es una visión personal, con muchos artículos que se hacen por la patología. En vez de castigar a los que hacen las cosas mal, terminamos regulando intensamente y haciéndolo, y poniendo trabas para los que hacen las cosas bien. Entonces terminamos, incluso el Estado termina pagando precios que son carísimos, a veces por los propios tiempos o complejidades de las compras públicas, que yo creo que hay que simplificarlo. Porque uno a veces, a mí me toca hacer los pliegos de las licitaciones, junto a un equipo que obviamente me ayuda y me asesora, y a veces es muy difícil, porque uno siempre tiene que estar pensando, y terminamos muchas veces eligiendo entre las pocas opciones que hay. Y también esas pocas empresas que se presentan a las licitaciones muchas veces lo hacen con precios altos, porque saben que después demoran en pagar, porque hay determinadas complejidades que en el mundo moderno tal vez habría que revisarlas. Viene por ahí. Bien, tenemos que hacer una pausa. Sabemos que te podés quedar un poquito más. Ahí está. Las próximas preguntas serán más cortas, prometemos. ¿No, Connie? Sí, ahí está.